Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Y bueno, ya por fin vamos a comenzar con esto que va a ser aprender la teoría de Modigliani y Miller. Pero antes tenemos que partir de un tema básico que es el apalancamiento casero. Si queremos dominar Modigliani y Miller y entenderlo completamente, tenemos que partir de lo que es el apalancamiento casero. Bien, todos sabemos o hemos escuchado alguna vez que la estructura de capital de una empresa es la forma en la que una empresa divide eh, entre deuda y entre capital. Es decir, por qué medios se está financiando. Financiarse por capital es que se financia por las aportaciones de los socios y por deuda, pues como su nombre lo dice, con bonos o con préstamos bancarios. Asimismo, hemos escuchado alguna vez que entre más deuda tenga la empresa, es decir, entre más apalancada financieramente esté la empresa, es más riesgosa y por lo tanto se dice que importa la estructura de capital para los accionistas. Bien, ¿qué dirían si les dijera que esto no necesariamente es cierto? Es decir, que al accionista le puede importar nada si la empresa está muy apalancada o cero apalancada. Es decir, que tenga cero o mucha deuda. Esta es la teoría del apalancamiento casero, la cual nos enseña la forma en la que un accionista puede convertir una empresa con deuda y obtener flujos como si la empresa no tuviera deuda y eliminar el riesgo de la empresa que tiene deuda, así como si la empresa no tiene deuda y el accionista quiere obtener flujos como si la empresa tuviera deuda y entrarle al riesgo de una empresa que sí tuviera deuda, también lo puede lograr. Entonces, la teoría del apalancamiento casero básicamente nos dice que podemos nosotros obtener la estructura de capital, los rendimientos de la estructura de capital que nosotros queramos, sin necesidad de que la empresa los tenga. Vamos a ver a qué me refiero con todo esto. Si una empresa es unlevered, o sea, cero apalancada, cero deuda, y yo quiero tener los flujos y el riesgo de una empresa que tuviera, por ejemplo, 40% de deuda, yo lo puedo hacer, les voy a enseñar cómo. Asimismo, si la empresa tuviera ya una deuda, vamos a decir el 40%, y yo quiero obtener los flujos y el riesgo de una empresa que no tenga nada de deuda, también lo puedo hacer. Bien, vamos al ejemplo porque esto está muy muy interesante, de verdad. Este tema me encantó cuando lo empecé a preparar. Quédense al final porque les va a encantar el resultado que vamos a ver al final. Tenemos aquí el caso, puse aquí un ejercicio, de un accionista, puse acciones del accionista X, un accionista que posee 250 acciones, ¿sí? El precio de las acciones es de 38, las utilidades antes de intereses e impuestos son de 55,000, las utilidades de la empresa, y en la empresa existen 12,000 acciones. Bien, la estructura actual de la empresa es completamente desapalancada, no hay deuda. Deuda 0%, capital 100%. Entonces la empresa no tiene riesgo de crédito por deuda, ni mucho menos. Pero los accionistas o el consejo corporativo de la empresa está planeando incurrir en una nueva estructura de capital, la cual sería 40% de deuda y 60% de capital. De ser así, el costo de la deuda sería de 8%. Ahora bien, lo primero que tenemos que hacer aquí es ver cuáles serían los flujos para nuestro accionista en cada uno de los escenarios. Bien, para la teoría del apalancamiento casero, que es un preámbulo muy importante para entender Modigliani y Miller, que son los videos que siguen después de este, es importante entender unos supuestos. El primer supuesto que vamos a manejar ahorita es que no hay impuestos. Sí, no hay impuestos para nada, estamos en un mundo sin impuestos. El segundo sería que tanto la empresa como cualquier individuo puede acceder a las mismas tasas de interés. Es decir, que un individuo puede invertir a la misma tasa que una empresa y puede pedir prestado a la misma tasa que la empresa. Ese es un supuesto también que no necesariamente es real en el mundo real, pero lo vamos a manejar para entender el tema de apalancamiento casero. Lo primero que tenemos que hacer es crear los balances, el balance general de cada una de las empresas
Por acá voy a poner el balance sheet actual, el balance general actual con la empresa sin apalancar. Y por acá voy a poner el balance general propuesto, es decir, de la empresa apalancada, con deuda. Aquí he dividido uno del otro para ir trabajando de este lado todo lo que pasa con la empresa sin apalancar y acá todo lo que pasa con la empresa apalancada. Los activos de la empresa sin apalancar van a ser simplemente la multiplicación de la cantidad de acciones totales por el precio de las acciones. Porque pues se asume que lo que valen las acciones en una empresa sin apalancar es el total de las posesiones, es decir, de los activos. Bien, pasivos no tenemos porque es una empresa no apalancada y por lo tanto el capital va a ser exactamente igual que los activos. Y sabemos que pasivo más capital debe ser igual a activos. Aquí no hay mayor complicación. Y acciones tenemos 12.000. Bien, ahora, para el escenario propuesto, los activos van a ser exactamente los mismos. ¿Por qué? Quiero que esto quede bien claro. Cuando una empresa tiene deuda o cuando no la tiene, esto no afecta su operación. Quiere decir, imaginemos que tenemos una fábrica de zapatos. A la fábrica de zapatos realmente no le interesa cómo está financiando sus activos, cómo le está pagando a sus empleados, si es con deuda, si es con capital. No le interesa si la maquinaria la compró con deuda o con capital. Le interesa cuántos pares de zapato producen. Y la maquinaria o la planta de zapatos va a producir exactamente la misma cantidad de zapatos si la empresa se financió con deuda o si se financió con capital. Entonces, los activos no cambian por el hecho de que la empresa tenga deuda. Entonces, ¿cuántos pasivos vamos a tener ahora? La estructura propuesta fue 40% deuda, entonces multiplicamos esto por 40% y el remanente va a ser lo que queda de capital, que serían activos menos pasivos, eso sería el capital. Ahora, tenemos que encontrar el nuevo número de acciones que quedan, porque cuando hay una reestructuración, hay una recompra de acciones. Se recompran acciones y para que quede menos capital. La forma de hacerlo simplemente sería el capital que quedó dividido entre el precio de las acciones, que se asume que no cambió. Ese es otro supuesto. Asumimos que el precio de las acciones no cambia con la reestructuración. Entonces ahora tenemos 7.200 acciones. Bien, a partir de ahora ya terminamos los balances generales de cada empresa y continuamos ahora con los estados de resultados que tendría cada empresa. Bien, tengo aquí ya el formato del income statement, que es el estado de resultados. Y comenzamos con el margen EBIT, que el EBIT ya les había comentado que es las ganancias, earnings before interest and taxes. Dijimos que no había impuestos, no hay taxes. Entonces, el EBIT ya sabemos que es de 55.000, son las ganancias antes de intereses e impuestos de la empresa. Intereses. Los intereses se pagan en función de la deuda que hay. Como no hay, pues los intereses son cero, que son los pasivos multiplicados por la tasa de interés. No hay intereses. Y impuestos sabemos que tampoco hay. Entonces, la utilidad neta será 55.000 menos 0 menos 0. ¿Sí? Y para el escenario propuesto, vean, el EBIT vuelve a ser el mismo porque les comentaba que las ganancias de la empresa como tal antes de intereses no se ven afectadas porque la operación es la misma, entonces el EBIT vuelve a ser el mismo. Ahora sí habrá intereses, vean que ahora sí va a haber intereses porque ya tengo deuda. Tengo 182.400 de deuda por 40%, perdón, por el 8% que es mi tasa de interés de la deuda. Eso va a ser la cantidad de intereses que yo pague. Impuestos no hay. Y por lo tanto la utilidad neta es de 40.408. Bien, ya tenemos el balance general y el estado de resultados del escenario actual y del escenario propuesto. Bien, ahora continuaremos con las ganancias por acción en cada uno de los escenarios y de las ganancias que obtiene nuestro accionista que posee 250 acciones. Bien, aquí vamos a ver un ratio que se llama EPS, que por sus siglas en inglés de Earnings Per Share. También en español se llama UPA, utilidad por acción. Y eso es simplemente dividir las utilidades entre el número de acciones.
En este caso, para el escenario actual tengo 55.000 menos entre 12.000. Y para el escenario apalancado, que es el propuesto, tengo 40.408 entre 7.200. El earnings per share, o utilidad por acción, me dice cuánto de las utilidades le corresponde a cada acción. Es así sencillito. Ahora, ¿cuáles son las ganancias del accionista? Aquí sería más bien flujos del accionista. Bueno, y eso es simplemente si esto es el flujo de cada una y nosotros tenemos 250, pues ese es el flujo del accionista. ¿Sí? Es decir, que al accionista le corresponden 1145 en el escenario actual y si hay la reestructuración, le corresponderían 1403. ¿Por qué sube su flujo? Pues porque las ganancias por acción suben por el hecho de que ahora hay menos acciones, pero la utilidad antes de intereses es la misma. Bien, ¿qué sigue ahora? Algo muy interesante. Aquí viene, ahora sí a partir de aquí viene lo realmente interesante de lo que es el apalancamiento casero, que quiero que entiendan, espero que hayan llegado a esta parte porque a partir de aquí es donde se pone muy muy bueno. De este lado recuerden que tenemos empresa no apalancada y de este lado la apalancada. ¿Qué pasaría si la empresa decide conservar la estructura actual? Es decir, la empresa al final no le interesó reestructurarse y decide no tener deuda y continuar con 100% capital, 0% deuda. Pero resulta que a nuestro accionista le atraen estos flujos de 1403 en lugar de 1145 y el accionista sí la quiere, pero la empresa ya tomó una decisión de que no. Por otro lado, acá la empresa decide si tomar la estructura apalancada. Recuerden, estamos asumiendo dos casos posibles, donde la empresa, suponemos ahora que sí tomó la decisión de la reestructuración, es decir, sí tomará la deuda, pero resulta que el accionista no la quiere. Él decía, no, yo no quiero, yo prefiero quedarme como estábamos, es decir, el accionista preferiría estar acá. Vamos a ver ambos casos. Solo quiero que me vayan siguiendo. Vamos a ver qué pasa cuando la empresa decide quedarse como está actualmente, pero el accionista quería la apalancada. Y también vamos a ver qué pasa si la empresa decide apalancarse, pero el accionista prefería quedarse como estaba. Bien, ¿qué pasa? Vamos a empezar con este lado. ¿Qué tenemos que hacer si la empresa decide quedarse como está sin apalancarse, pero el accionista sí quiere el apalancamiento? Bien, lo que tenemos que encontrar primero es el ratio de deuda capital deseado. ¿Sí? El ratio deuda capital deseado me dice qué proporción de deuda quiero que exista en mi portafolio. Sabemos que aquí no hay deuda, pero el accionista sí quiere deuda. Entonces, el ratio deuda capital deseado es el de este lado. Deuda entre capital significa que nuestro accionista quiere que el 66% de su inversión esté relacionada con el riesgo de estar incurriendo en deuda. Es decir, este accionista quiere entrarle al riesgo que tendría la empresa si sí estuviera endeudándose al 40%. Ahora, sabemos que el capital actual es el 100% y que la deuda actual es el 0%. Esa es la estructura actual y lo que desea tener nuestro accionista. Bien, ahora, el secreto aquí está, o lo que vamos a hacer es que para que el accionista replique el comportamiento de la empresa apalancada, lo que va a hacer es endeudarse, va a tomar un préstamo, ¿sí? Y va a comprar más acciones. Por eso se le llama apalancamiento casero, porque tú solito, tú por tu propia cuenta, conviertes tu estructura de capital personal en la que desearías que tuviera la empresa para convertirla en exactamente la misma. Vamos a verlo. Vamos a poner aquí capital del accionista.
actual, ¿sí? ¿Cuál es el valor del portafolio del accionista actualmente? Y eso es muy sencillo. Sería la cantidad de acciones que tiene por el precio de las acciones. 9.500. Eso es lo que vale el portafolio del accionista actualmente. Paso 1. Accionista pide prestado. Ok. ¿Cómo sabemos cuánto tiene que pedir prestado? Muy sencillo. Dijimos que el accionista quiere una estructura de capital del 66% deuda. No, perdón, del 66% ratio deuda a capital, que equivale a una deuda del 40%. Recuerden, esto es una deuda del 40%, pero el ratio deuda capital es esto, deuda entre capital, ¿sí? El accionista quiere tener ese ratio. Entonces lo que hacemos es multiplicar su capital actual por el ratio deuda capital que él desea y obtenemos 6.333.33. Eso el accionista lo va a pedir prestado a una tasa del 8%. Recuerden que estamos asumiendo que el accionista puede obtener préstamos a la misma tasa que los pudiera obtener la empresa. Bien. Paso 2. Comprar más acciones. ¿Cuántas acciones para las que te alcancen con esos 6.333.33? Entonces, si las acciones valen 38, podemos comprar 166.66 acciones más. Paso 3. ¿Cuántas acciones tenemos totales ahora? ¿Sí? Ponemos por aquí cuántas acciones poseemos después de hacer el préstamo y de comprar más acciones. Teníamos ya 250 más las que acabamos de comprar. 166 compramos, por lo tanto poseemos 416 y fracción de acciones. Paso 4. Calculamos los nuevos ingresos por acciones. Ojo, sabemos que el accionista quiere el escenario apalancado, pero la empresa va a dar los flujos del escenario sin apalancar porque la empresa decidió no apalancarse. Entonces, los flujos de las acciones que esta persona va a tener son 416 acciones por el flujo de cada acción, que es este 4.58. Recuerden que calculamos que 4.58 era la ganancia por acción que se tiene con la empresa sin apalancar. Este accionista quiere la empresa apalancada, pero ni modo, se tiene que quedar en la de sin apalancar porque la empresa así lo decidió. Obtendrá un flujo de 1.909,72 centavos. Y aquí viene la magia. Paso 5. Pagamos intereses. Recuerden, pedimos un préstamo, entonces tenemos que pagar intereses. Nuestro préstamo fue de 6.333. Por 8%, pagamos 506.67 de intereses. Por lo tanto, paso 6 y el mejor de todos, el ingreso neto del accionista es lo que gana por sus acciones menos lo que paga de intereses. Y vean, 1.403.06. ¿Y cuál era el flujo de la empresa apalancada? 1.403.06. Vaya, vaya. ¿Se dan cuenta? Aunque la empresa se quedó sin apalancar, el accionista logró hacer un apalancamiento casero para obtener exactamente los mismos flujos, 1.403.06, que obtendría si la empresa hubiera tomado la decisión de reestructurarse. Eso es lo padrísimo del apalancamiento casero. Pero eso no es todo. Vamos a ver qué pasa si la empresa sí se apalanca, pero el accionista decide que él no quiere ese riesgo, que él no quiere esa estructura en su portafolio y quiere hacer ahora un desapalancamiento casero. Empezamos el procedimiento exactamente igual que en el anterior, donde queríamos la estructura apalancada, pero la empresa decidió quedarse con la actual. Ponemos el ratio deuda capital deseado, y el deseado pues ya sabemos que es 0, pero lo calculamos 0 entre el capital, pues tenemos un ratio de 0,
y cuál es el capital actual de la empresa, ya con la empresa apalancada, porque aquí asumimos que la empresa tomó la decisión de sí irse por la apalancada. Entonces el capital actual será de 60% y la deuda actual será de 40%. Bien, y el capital del accionista actual pues sigue siendo 250 acciones por 38 que vale cada una, porque aún este es otro escenario, obviamente, este es en un escenario ajeno a este. Entonces, el accionista sigue poseyendo 9.500 de valor en su portafolio. Bien, ¿qué hacemos ahora? En el escenario anterior, el accionista tuvo que pedir prestado la cantidad proporcional al ratio deuda capital deseado. Ahora lo que vamos a hacer, fíjense, lo que vamos a hacer es que vamos a vender acciones, porque como nos queremos desapalancar, lo que vamos a hacer es vender acciones. Hace rato que hicimos, acá ¿qué hicimos? Compramos acciones. ¿Qué es lo contrario a comprar? Vender acciones. ¿Y qué más hicimos? Pedimos prestado. ¿Y qué es lo contrario a pedir prestado? Prestar. Exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer es prestar, es decir, invertir. Vamos a vender acciones y con el dinero que nos entreguen, vamos a invertirlo a una tasa del 8%. ¿Y cómo sabemos cuántas acciones tenemos que vender? El paso 1 es, accionista vende acciones. ¿Cómo obtenemos cuánto dinero debe vender de acciones? Muy sencillo. Se quiere deshacer este accionista de ese 40% de riesgo que está implícito en la deuda. Entonces vende el 40% de sus acciones. Sería 9.500 por el 40%. Paso 2. Calculamos cuántas acciones vendió. Acciones vendidas. ¿Cuántas acciones vendió? Muy sencillo. El monto que recibió entre el precio de cada acción. Vendió 100 acciones. Paso 3. Acciones totales. ¿Con cuántas se quedó? Igual que anteriormente. Pero ahora como las vendió, pues se quedó con menos. Teníamos 250. Vendió 100. El accionista ahora tiene 150 acciones. Paso 4. Nuevos ingresos por acciones. Bien. Recordemos que en la estructura apalancada los ingresos son de 5.61. Este accionista quiere tener estos ingresos. Este accionista quiere tener estos ingresos. 4.58 por acción y 1.145 en total. Pero ni modo. Tiene estos 5.61 por acción porque la empresa decidió apalancarse. Entonces, ¿cuáles son los ingresos totales que él va a tener por sus acciones? Simple. 150 acciones que posee por 5.61, que es la ganancia de cada una de las acciones en el escenario apalancado. 841.23. Paso 5. Recuerden, el dinero que vendimos, que obtuvimos al vender, lo estamos invirtiendo a una tasa del 8%. ¿Sí? Entonces, invertimos y generamos intereses. ¿Cuántos intereses vamos a ganar? Pues 3.800, que fue lo que invertimos, fue lo que recibimos al vender, lo invertimos y obtenemos eso por el 8%, 304. Entonces, ingreso neto del accionista. Los ingresos por acciones fueron de 841 y los ingresos de intereses por nuestra inversión son de 304. 1145.83. ¿Y qué tenemos por acá? 1145.83. ¿Pueden verlo? Este accionista está en una empresa que decidió apalancarse y sin embargo, él haciendo estos movimientos logra tener los flujos de una empresa sin apalancamientos. Resumiendo, si la empresa decide no apalancarse, como es en este caso del lado izquierdo, pero el accionista sí quiere el apalancamiento, lo único que tiene que hacer es pedir prestado en proporción del ratio deuda capital que desea, comprar más acciones y al final esas acciones le generarán
mayor flujo y después de pagar intereses obtendrá el flujo de la empresa apalancada que él desea. Asimismo, si una empresa está apalancada y el accionista desea desapalancarse, lo único que necesita hacer es vender la cantidad de acciones en proporción de la deuda de la que se quiere deshacer, ese dinero invertirlo y los flujos que obtendrá por la inversión más los flujos de las acciones serán igual a los flujos de una empresa sin apalancamiento. Vean, 1403 1403 es el flujo de la empresa apalancada y sin embargo el accionista que está en la empresa sin apalancar también los obtuvo. Y 1145 es el flujo de la empresa sin apalancar y sin embargo el accionista que está en la empresa apalancada también los obtuvo. Bien, esto es el preámbulo para comenzar a entender Modigliani y Miller y quiero concluir diciendo que aquí podemos ver cómo la estructura de capital es intrascendente realmente para el accionista, pues aquí por ejemplo, si la empresa aquí la empresa tiene 40% de deuda, pero si el accionista quiere deshacerse incluso solo del 20%, pues basta con que aquí solo venda el 20% y no el 40%. Así es como funciona el apalancamiento y el desapalancamiento casero. Quiero que recuerden todos estos términos que estamos usando de que la estructura de capital viene a ser intrascendente a la hora de la evaluación, porque todo esto lo vamos a recordar y a retomar en Modigliani y Miller, pero no quise entrar directo al tema sin que antes conociéramos y entendiéramos bien esto que es el apalancamiento casero. Un tema bastante interesante, realmente sorprende bastante cómo no importa cuál sea la estructura de la empresa, tú puedes obtener los flujos que simulen el tipo de estructura de la empresa que tú quieras, ¿sí? Bueno, esto ha sido todo por este video, espero que les haya servido y les haya gustado, espero que antes de que finalice el año podamos terminar de ver todo Modigliani y Miller. Es bastante extenso, la verdad, toda la teoría y no quiero abordarla en 2 videos porque ya saben que este canal se llama Tus Clases de Finanzas y no se llama Tus Videos Rápidos de Finanzas. Bien, regálenme un like si les ha gustado, coméntenme sus dudas y suscríbanse al canal si aún no lo están. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.